Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. En esta tercera semana de Adviento que iniciamos hoy, se agranda y se hace más concreta la espera que caracteriza el tiempo de Adviento y resalta la figura extraordinaria de Juan el Bautista. Había sido encarcelado por Herodes, porque Juan el Bautista no es como una caña que se plega al designio y al poder de los poderosos, y era el único que se atrevía a decirle a Herodes la verdad de parte de Dios. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodes, con todo lo corrupto, pecador y criminal que era, un rey sanguinario, sin embargo, escuchaba con gusto a Juan el Bautista y no se atrevía a hacerle daño. No sabemos si era por superstición, porque lo consideraba un hombre de Dios y no quería tocarlo, o tal vez porque le admiraba la figura de un hombre valiente, capaz de decirle a la cara al rey lo que pensaba de él. Sea lo que fuere, es que estaba encarcelado en la fortaleza de Herodes, esa fortaleza Maqueronte que se construyó a mitad de la orilla oriental del Mar Muerto, en el desierto. Allí Herodes recibía a todo tipo de dignatarios, mandatarios, ministros y gente importante, y banqueteaba y se vestía de lujo y vivía con esa vida disoluta. Y a pocos pasos, Juan el Bautista en la cárcel, donde se le permitía las visitas de sus discípulos. Y en una de aquellas visitas, sus discípulos le hablan de lo que está haciendo Jesús, a qué se dedica, cómo habla. Y entonces en el corazón de Juan el Bautista aparece una sombra de duda y de confusión, porque él pensaba que el Mesías, cuando viniera, iba a arrasarlo todo y a pasarlo por el fuego purificador.
iba a separar la paja del grano. Y lo que no sirve, el que no da gloria a Dios, el que no vive según los mandamientos de Dios, iban a acabar pasando por el fuego purificador. Y en cambio, oye que Jesús se dedica a una misión de misericordia, de perdón, de comprensión, de apertura y de acogida del que peca, incluso sin merecerlo, porque después de la misericordia es cuando viene la conversión, como en el caso de Lázaro. Lázaro está esperando ver pasar a Jesús y Jesús se detiene debajo de él, en la higuera, y lo llama. Baja, Lázaro, baja inmediatamente, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Es un pecador público, conocido por todos, y Jesús tiene la gran misericordia de dirigirse a él con palabras de misericordia, precisamente. Aquel día fue la salvación de aquella casa. Y Lázaro, después de sentir y de recibir la misericordia, cambió de vida, dio un vuelco total a su existencia. Juan el Bautista no acaba de entender esta manera de proceder, no lo comprende. Él cree que el Mesías tiene que hacerlo de otra manera. Y entonces manda a sus discípulos a que le digan a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? En esta pregunta se muestra todo el tormento interior y espiritual de Juan el Bautista, porque él había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, y ahora viene la duda. Es el tormento de la duda, de la incertidumbre, de la confusión, agravado por su situación en la celda, en la cárcel. ¿Es posible, Señor, posiblemente, se preguntaba Juan el Bautista, que me haya equivocado? ¿Es posible que toda mi vida ahora no sirva para nada? Es posible que todo lo que he luchado y todo lo que he trabajado y por todo lo que me he movido, creyendo que hacía tu voluntad, Señor, ahora resulta que estaba yo equivocado. Y no se deja consumir por la duda. Y entonces acude a Jesús, que es lo que hay que hacer siempre, acudir a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir? Y esta es la gran pregunta del Adviento, la gran pregunta nuestra, la que tenemos que vivir en estos días. Señor, de verdad, ¿eres tú el que yo estoy deseando? ¿Eres tú el centro de mi vida? ¿Eres tú lo más grande para mí? ¿Eres tú el que anhela mi corazón? Y esto es lo que le tenemos que preguntar en estos días de Adviento al Señor en nuestra oración. Señor, si de verdad eres tú, cámbiame, abre mi corazón, que no viva como antes, que haya un cambio en mi vida. Si de verdad eres tú el que yo esperaba, entonces en mi vida tiene que cambiar algo. No puedo seguir con la misma envidia, ni con el mismo orgullo, ni con el mismo amor propio, ni con la misma pereza, ni con el mismo rencor, ni con las mismas mentiras, ni con la misma pereza. Si eres tú, Señor, entonces mi vida cobra sentido, todo vale la pena.
porque ahora sé que eres tú. Pero no saberlo de una manera intelectual, como todos los años sabemos que viene la Navidad y que celebramos el nacimiento de Jesús. No, le pedimos que este año, verdaderamente este año, el Señor se haga presente en nuestra vida con toda su luz, con toda su gracia, con toda su misericordia, para que de verdad podamos vivir para Él. Juan el Bautista es el mayor de los nacidos de mujer, el más grande de los profetas, porque todos los profetas anunciaron que iba a venir el Mesías, pero solo Juan el Bautista dijo que era Jesús. Nos llevó hasta Él, pero el más grande en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista, por la fe, porque es la fe, o sea, el abrir nuestros ojos a la verdad, a la realidad, al misterio y al amor de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que hace grande nuestra vida, mucho más que cualquier otra existencia. El abrir las puertas del corazón a la presencia de Cristo. ¿Cómo vivir un Adviento en matrimonio? Cuando tantas veces pensamos que Dios tiene que actuar en nuestra vida como a nosotros nos parece que tiene que actuar. Cuando somos nosotros los que le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cuándo tiene que hacer las cosas. Cuando somos nosotros los que le dictamos el guión a Dios, los que le decimos, Señor, así es como hay que salvar el mundo, así es como tienes que intervenir en mi vida, así es como te tienes que hacer presente. Como Juan el Bautista también lo pensaba. Vivir el Adviento en nuestra vida personal y también en la vida matrimonial es dejando que Dios sea Dios, que Él haga las cosas como las quiere hacer, que Él sabe muy bien, que Él ha tenido un plan para ti, que Él te ha pensado y te ha querido. Entonces, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida.